Vamos a empezar a grabar. ¿Va todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Ay, está muy caliente. Dios, he puesto un té, está ardiendo. Bueno, vamos al lío. ¿Por dónde nos quedamos? ¿Quién me dice por dónde nos quedamos? ¿Alguien tenía problema con la instalación del Prolo o no? No en esta clase, ¿no? Todo el mundo tiene el Prolo instalado sin problema. Bueno, pues os voy a comentar una cosa. Hay un entorno de programación online. Pues si alguna vez os cojan algún ordenador que no tenga instalado el Prolog, os voy a enseñar, voy a compartir pantalla. Y sería este entorno. Se llama Swish. Os comparto el enlace por el chat. Y entonces funciona igual que la versión de escritorio, muy parecida. Aquí escribimos el programa y después podemos hacer consultas. Aquí en la izquierda, perdón, en la derecha. En la parte derecha podemos escribir aquí abajo la consulta que queramos. Control de 5, por ejemplo. Allá. Y dice que aquí hacemos clic sobre el room y dice que sí, que es verdad. Vale. Entonces funciona muy parecido, pero en este caso en entorno en la web. Bien, aparte de eso, continuamos. Entonces, lo último que vimos, el último día, si no recuerdo mal, estuvimos implementando el ejercicio NumLM. Y hicimos algunas pruebas. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta de ese predicado? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Quedó claro? Parece ser que sí. Aquí. NumLM lista vacía. NumLM de cualquier cosa, porque no nos interesa saber eso. Queremos contar lo que ahí hay. No voy a hacer nada con ello. Decíamos, le pregunto al n-1, al resto, y a partir de ahí construyo la solución. Bien, pues vamos a continuar hoy con... Bueno, ¿hicimos también reverse o no? Sí, hicimos reverse, ¿no? Lo tiene por aquí. Sí, lo hicimos. Venga, siguiente ejercicio. Añadir al final. Que en realidad ese prácticamente lo tenemos. Porque ¿cómo hemos añadido al final con él para hacer el reverse? ¿Cómo añadimos al final? ¿Qué hemos utilizado para añadir al final? En el predicado reverse. Un append. Un append, exactamente. O sea, este en realidad lo vamos a saltar. Elemento enésimo, vamos a hacer este. Este predicado
Dice que es cierto si o cuando el elemento unifica con el elemento que ocupa la posición post dentro de la lista. Bien. ¿Cómo vamos a construir la inducción en este ejercicio? ¿Cuál va a ser el caso más sencillo? Y vamos a empezar ya a ampliar ese concepto de inducción, porque no solo el caso más sencillo no siempre va a ser lista vacía. A veces el caso más sencillo será otro diferente. En el caso del elemento que ocupa la posición n, ¿cuál va a ser el caso más sencillo? Si no es la lista vacía, pues sería que el elemento que queremos buscar estemos en la primera posición, ¿no? Exactamente, porque ¿qué pasa con lista vacía en este caso? ¿Qué pasa si la lista está vacía? Pues quedaría error, no tenemos una posición para buscar en la lista. No puede devolver el elemento n porque la lista está vacía, ¿no? Entonces, lista vacía en este caso no será el caso más sencillo, ¿vale? O sea, ese concepto del n sub 0, caso más sencillo, vamos a ver que va variando. No siempre lista vacía. Vamos a buscar siempre lo más fácil, lo más sencillo, y después vamos a intentar utilizar ese concepto de inducción para llegar al caso más sencillo. Venga, dejo 5 minutos que penséis este ejercicio y ahora reconectamos y me decís qué habéis hecho, ¿vale? Venga, intentarlo y volvemos en 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Me escucháis? Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Lo tenéis ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El caso de la recursividad, pues sí lo ha sacado, pero la otra parte, pues no. Venga, comparte pantalla. Eres, perdón, ¿Alberto Rodero o no? No, Jesús. Jesús. Venga, comparte pantalla y vamos viendo eso. Amplía un poco. He supuesto que el elemento... Amplía un poco, por favor. Amplía ahí, en la fuente, bien. He supuesto que el primer elemento de una lista que solo tiene un elemento, pues es dicho elemento, como caso base. Vale. Ahora, para calcular recursivamente el elemento enésimo, Ujú. problema. Bueno, la primera parte, la línea 5 de código.
Si pone un poco más grande, te lo agradezco. Sé que ya se ve bastante bien, pero ahí, mejor, mejor. Vamos, primera parte, línea 5. Ese caso está bien, pero es demasiado restrictivo. ¿Por qué? Porque eso solo funciona cuando la lista tiene un elemento. Pero podemos hacerlo mejor si en vez de poner solo A, digo que quiero el primero. ¿Cómo digo que quiero el primero? ¿Cómo? Vale, también, buen cambio ese de variable, de nombre. ¿Cómo digo que quiero el primero y que lo demás no me importa? Porque la lista puede ser más larga. Entonces, ese caso sería más general. Deberíamos hacer casos ahí, muy bien. Pero como el resto no lo vamos a utilizar, el resto ahí no se va a utilizar, ¿qué debería poner? Ahí, perfecto. Muy bien. Ese caso, igual que el anterior, bueno, igual no. Hace lo mismo, digamos, devuelve el primero, pero es mucho más general. O sea, me vale para cualquier lista. Con lo cual va a funcionar mucho, va a funcionar mejor. El otro solo funcionaba si la lista tenía un único elemento. Pero aquí la inducción la vamos a construir no tanto con el tamaño de la lista, sino con la posición. Con la posición, el elemento que ocupa la posición. Bueno, entonces, la posición primera sería ese. El caso base sería el que has puesto ahora. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la inducción. Y lo que vamos a hacer es preguntar al resto. O sea, borra, si te parece. Vale, deja no borrar nada todavía, espérate. Elemento enésimo, n está bien. Vale. ¿Qué debería comprobar con el n? Debo comprobar que n sea mayor que qué. Porque la línea 5 es para valores de n igual a 1. Pero el caso recursivo que decíamos, siempre decíamos que el caso recursivo es para valores mayores que el primero. ¿Qué debería poner ahí? Pero ponlo antes. Muy bien, pero las restricciones siempre antes, al principio. Y ya veremos por qué. No ahí. Ahí no, ahí no. Ahí no. Me refiero al principio de... No, bórralo ahí. Después del 2 punto guión. Ah, vale. Ahí. ¿Por qué vamos a poner siempre las restricciones ahí? Lo primero, porque como el algoritmo recursivo y todo tiene que ser verdad y empieza de izquierda a derecha, en el momento en que falle, no entra en la recursión, con lo cual va a terminar antes. Las restricciones siempre las vamos a poner al principio. Así evitamos llamada recursiva innecesaria. Vale, perfecto. Primera parte, bien. Primera parte ya está. Cuando n es mayor que 1. ¿Qué voy a hacer? Lo que le voy a hacer es preguntar al resto. Entonces tendré que poner elemento enésimo del resto. Ahí a continuación, vale, pon el resto. ¿Por qué pones N2? Voy a poner ahí N. ¿Por qué? Para poner ahora N en la parte derecha. Vale. Bien, varias cosas. Vale, bueno. Varias cosas. El resto es una lista, pero no hay que ponerlo entre corchetes. Porque el resto siempre es una lista. Si pongo entre corchetes, estoy diciendo que la lista tiene un único elemento. Entonces, Vale. mucho cuidado con eso. Va, perfecto, muy bien. Bien, si eso es verdad, si eso fuese verdad, tengo que hacer dos cosas ahí. Si eso fuese verdad, para mantener la relación entre el n de la lista completa y el n del resto, ¿qué debería hacerle al n con respecto al n2 para que eso tenga para que eso siga teniendo sentido? Que ¿Qué N relación? fuera menor que N2. Vale, menor, pero ¿cuánto menor? 1. Exactamente. O sea, ahí exactamente. N. No. N2 no.
Es N2 n. es menos N es, 1. N2 menos 1 da. pero con is, no con il igual, cuidado. El operador, ahí. Ahí, perfecto. Muy bien. Ya con eso, como el resto, como a la lista le quita un elemento, como a la lista le quita un elemento, y además me aseguro que el n2 es mayor que 1, no estoy en el caso de la línea 5, sino que estoy en el caso de que la lista es mayor, o sea, el n es mayor que 1, lo que voy a hacer es preguntar al resto. Y para eso tengo que arreglar, para que todo funcione bien, tengo que corregir el n, porque como he quitado un elemento del principio, el n se tiene que reducir también en 1, si no, no funciona bien. Luego ponemos un ejemplo, lo voy a hacer yo a continuación y ponemos un ejemplo si quieres. Vale. Si la línea 7 es verdad, si esta línea fuese verdad, la línea 7, elemento enésimo de n, resto, ¿qué tendré a la salida? ¿Qué tendré en el tercer argumento, mejor dicho? ¿Qué tendré ahí? Si eso fuese verdad. Si eso me diese el elemento que ocupa la posición n. Que no me gusta como lo has puesto porque confunde. Me gustaría más que pusieras, en vez de n2, pusiera al principio línea 6 n, ahí n, ahí, y exactamente, y n2. Me gusta más porque ahí, eso me gusta más, porque el n2 es el n-1 y el n es el n inicial. O sea, me gusta más así, vale, perfecto. Si eso es verdad, si el elemento enésimo de n2 de resto es cierto, ¿qué tendré en el tercer argumento de la línea 7? ¿Qué tendré ahí? Esa pregunta nos la vamos a hacer siempre. Cuando dice si el n-1 es verdad, puedo asegurar que el n lo va a ser. Hazme una cosa. Pon justo detrás de la línea 3, en la línea 4, pon un comentario y pon el esquema del principio de inducción. Pon la primera parte, pon 1, vale, n0, perfecto. Y la segunda parte, si n-1 es cierto, entonces el n va a ser. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, si el elemento, perfecto, si el elemento, estoy mirando la línea 10. Si la línea 10 fuese cierto, si el elemento décimo de n-1 fuese verdad, ¿qué es lo que voy a tener en el tercer argumento? ¿Qué es lo que tendré ahí? Y digo que esa pregunta nos la tenemos que hacer siempre. Y además tenemos que pensar desde un punto de vista lógico. Mi mente ahora mismo no está iterando el código. Yo no tengo el código en mi cabeza dando vueltas. Simplemente hago una pregunta muy concreta y es, ¿qué tengo ahí? Si eso es verdad y si miras las líneas 2 y 3, Yo supongo que la cabecera, porque si esto ya no se cumplía, no te compliques. Lee la línea 2 y 3. ¿Qué dice? que él unifica con el elemento que ocupa la posición post dentro de la lista. Es cierto, perdón, empieza la línea 1 al final. Es cierto cuando Ellen unifica con el elemento que ocupa la posición post dentro de la lista. O sea, si esto es verdad, ¿qué tengo en el tercer argumento? Con esta definición. Nada más que tienes que leer la frase y ya está. No hay yo no estoy pensando ahora, simplemente leer la frase. Y si lees la frase, sabes qué hay ahí. Bien. Lee la frase y responde. Así que básicamente lo que hay ahí lo dice la frase. Cuando el elemento enésimo de n2 es cierto, ¿qué tengo en el tercer argumento?
tendría del resto, que se supone que es una lista, la posición N2. Ahora bien, ¿Por qué no me haces caso? Yo sé que cuesta, ¿eh? Y no pasa nada, pero te estoy diciendo que simplemente que leas la frase y la frase te dice lo que hay. Sé que esto cuesta porque es de lo sencillo que es, cuesta verlo porque yo pienso que los informáticos estamos acostumbrados a hacer cosas muy complicadas. Y yo simplemente te estoy diciendo que leas una frase y que me digas qué dice esa frase en función a lo que has puesto ahí. Y sé que nuestra mente se va a hacer cosas muy complicadas. Queremos iterar, supongo que tu cabeza ahora mismo está pensando, dándole vuelta a ese código y pensando que esto funcione con el caso base y está ahí dando vueltas, ¿no? Pero mi pregunta es mucho más sencilla que todo eso. Mi pregunta es, ¿qué hay en el tercer argumento cuando la línea 10 es verdad? Y te digo, solo tienes que leer la frase de la línea 1, 2 y 3. la Y cabecera, hacer, no, ¿por qué no lees la frase? a ver, No es es que tan se supone que complicado. el elemento que es el tercer argumento de esto ocupa la posición N2 dentro del resto. ¿Pero qué hay ahí? La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hay en ese tercer argumento? Venga, a ver si alguien que lo vea, que me lo diga. Y vamos a ir a ver si desatascamos esto. Escúchame, y una cosa, ¿eh? Las cosas más fáciles son las más difíciles de ver, ¿eh? Lo que yo digo es, lo que estoy preguntando es una cosa ultra sencilla. Pero de lo sencillo que es mi pregunta, no sabemos dar una respuesta. Pero estoy preguntando una absoluta trivialidad. Pero quiero una respuesta a eso. Una respuesta que tenga sentido. Venga, ¿quién me describe qué hay en el tercer argumento de la línea 10? Puede ser la unificación de L con N2, ¿Pero por qué N2? Dice, la frase porque es la dice, posición, ¿no? pero la Con el frase, valor de la posición de N2, ¿no? Sería. eso sí, el valor, no con N2. La frase dice, es cierto, cuando el elemento, o sea, que es lo que estoy preguntando, ahí hay algo que va a unificar con el elemento que ocupa la posición N2 del resto. ¿Sí o no? Ahí va a haber algo que unifica con el elemento que ocupa la posición N2 del resto. ¿Sí o no? Me va a decir, vaya tontería. Pues claro, sí, es muy fácil, ya lo sé. Si yo no digo que esto sea complicado. Si es que de lo tonto que es, pues no se entiende, pero que esto es súper sencillo. Lo que pasa es que, como os digo, yo creo que vuestras mentes están ahora intentando darle vuelta a esto para resolver, pero yo no os digo que no estamos resolviendo, simplemente estamos especificando en un concepto utilizando el principio de inducción. Yo no estoy resolviendo nada. Quizá la dificultad en responder viene porque vuestras mentes ahora mismo están intentando resolver esto, porque nos hemos acostumbrado a que nuestro trabajo como programador es resolver las cosas y construir una forma de resolver, pero aquí no estamos resolviendo, estamos especificando. Estamos especificando un concepto utilizando el principio de inducción. Parece una diferencia sutil, o es una diferencia sutil, pero al final una diferencia bastante importante. No estoy resolviendo, simplemente estoy contando lo que hay, básicamente, describiendo
describiendo lo que hay ahí. ¿Vale? Venga, ponga ahí una variable nueva. Que sea, por ejemplo, L o EL o lo que tú quieras. Vale, perfecto. Muy bien. Tengo una variable nueva, libre, L, que cuando esto sea verdad, L va a unificar con lo que quiera que sea que haya en la posición n2 del resto. O mejor dicho, la posición n-1. ¿Qué relación hay entre el L y lo que va en la línea 9? En la lista completa. En el tercer argumento de la línea 9. ¿Qué relación hay entre ese L? Si eso fuese verdad, fijaros que no estoy resolviendo, simplemente digo, si eso fuese verdad, yo tengo ahí ya esto. Y si lo tengo, ahora mi pregunta es, ¿qué relación hay entre ese L y el que está en la línea 9? Que el elemento anterior de la lista al que debe aparecer en ¿Seguro? la línea 9. ¿Seguro que es el anterior? Ah, es el posterior, perdón. Venga, que alguien me diga otra cosa. Amigos, que nadie se preocupe que estamos surfeando, ¿eh? Y nunca hemos surfeado y nos vamos a caer muchas veces. Que nadie se agobie Yo te por esto. diría, Porque... Sí, bueno, diría que era el propio elemento, el element también. pues tiene pinta de que sí, ¿no? Tiene pinta de que puede ser. Venga, voy a hacer una cosa. Voy a compartir yo la pantalla. Voy a poner un ejemplo y vamos a intentar ver eso. Vale, imaginaos la siguiente lista. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Imaginaos la siguiente pregunta. Yo quiero saber elemento enésimo de la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, 6, 7. Elemento 3 de esto, ¿vale? Yo quiero saber eso. Y quiero ese elemento. Vale, pero ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, le voy a preguntar a la lista con un elemento menos. ¿A qué lista le voy a preguntar? A la lista 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Le voy a preguntar a esa lista. Que sería el n-1. Pero para que esto funcione, que lo hemos hecho ahí, lo ha hecho... no me acuerdo de tu nombre. Se me ha ido. ¿Quién estaba resolviendo? Perdón. Alba, no. ¿Quién estaba resolviendo? Yo, Jesús. Jesús. Vale. Lo hemos hecho bien ahí, Jesús, porque ¿qué hemos hecho? Como tengo que preguntarle al n-1, al resto, ¿qué he hecho con el n? Le he quitado 1 también. ¿Por qué le quito 1? Para mantener la relación correcta. ¿Por qué? Porque el 3 de esta lista, perdón, el 3 de esta lista, 1, 2 y 3, es el 2 de esta, 1 y 2. Al quitar un elemento, al preguntar al resto, esto será el resto. Al preguntar al resto, también tengo que modificar el n para que todo esto siga funcionando. Esto sería el resto de la lista. Pero claro, si quiero que esto funcione, he quitado 1 a la lista, pero también tengo que quitar 1 aquí. Tengo que quitar 1 también al n, porque si no, esto no encaja, no funciona bien. Aquí también tengo que quitar 1. El ns menos 1. Porque si no, esto no va. Quito 1 del resto y quito 1 de la posición que quiero buscar. ¿Vale? Y ahora, si esto es verdad, ¿qué posición me va a dar? La posición 2 de la lista con un elemento menos.
me va a dar el elemento 3. O mejor dicho, sí, el elemento 3. ¿Y qué relación hay entre este y el de arriba? El de la lista completa. Este elem que va aquí, que elem unifica con 3 y el que va arriba. ¿Qué relación hay? Alguien lo ha dicho. Tenemos 1. Y, por ejemplo, no volvería a iterar eso hasta que la posición fuese 1 y entonces ya podría devolver la cabecera, como en el caso más básico, vaya. Un momentito, voy a terminar de escribir el código y ahora respondo tu pregunta. Es que el tema de iterar, si es que el problema de este tipo de... Es que la inducción, la recursividad, como os decía, es complicada de ver cuando uno está, si intentas ponerla en tu cabeza dando vueltas. Por eso yo os digo que no hagáis eso, que no intentéis iterar, sino que simplemente busquéis la relación entre n-1 y el n. Aquí tendríamos un n, esto para los n mayores que 1, n mayores que 1, porque esta regla, la inducción me dice que el caso 7 es para el primero y el caso recursivo para los mayores que el primero. Entonces n tiene que ser mayor que 1. Y ahora n2 is, voy a ponerlo aquí abajo para que se vea, is n-1. ¿Por qué n-1? Porque como he quitado un elemento de la lista, para que todo esto siga funcionando, necesito también quitarle 1 al n. Y ahora aquí, cuando esto es verdad, aquí tendré algo. Aquí tendré el elemento que ocupa la posición n2 del resto. Pero coincide que la posición n2 del resto es exactamente igual que la posición n de la lista completa, de esta lista, de la lista cabeza-resto. Porque yo lo que he hecho ha sido mantener la relación, he quitado 1 porque la inducción me pide quitar 1 y he quitado 1, muy bien. He quitado 1 aquí para seguir manteniendo la relación del n, porque si no esto no funciona, si hubiese dejado el 3, no funciona. Si dejo el 3 y quito 1 de la lista, ¿dónde se va? Se va al número 4, y yo el que quiero es el 3, no el 4. Entonces, para que esto funcione, lo que antes era el 3, en lista completo, ahora es el 2, porque he quitado 1 del principio. ¿Se ve o no? Entonces la cabecera de la línea 8 la tienes que sustituir también por una variable anónima, ¿no? Exactamente, porque esto no me sirve ya para nada. Yo eso no voy a hacer referencia para nada a eso. Exactamente, muy bien. ¿Y qué pongo aquí? ¿Qué escribo ahí? Elem. ¿Todo el mundo lo ha visto? ¿Todo el mundo lo ha visto o no? Venga, algún valiente que diga que no lo ha visto. No pasa nada, ¿eh? Estamos empezando con esto. Yo no veo. Venga, no lo ves. Muy bien, empezamos. Empezamos, ¿vale? Voy a guardar esto. Vamos a empezar de nuevo. Que nadie tenga, que no tengáis miedo a preguntar. Porque esto, de lo fácil que es, yo creo que las cosas más difíciles de la vida están ahí delante de nuestras narices y no las vemos. Y esto es un ejemplo de ello. Es tan sumamente tonto que cuesta ver y no es ninguna tontería, ¿eh? Cuesta mucho verlo.
Venga, entonces empezamos por ahí. Empezamos siempre con la definición. Esto es súper importante. Sin esta frase, esto no se puede resolver o será muy, muy complicado de resolver. Venga. Vamos a darlo como... Vamos a quitarlo de aquí primero. Vale. Vale. Esa frase es fundamental, ¿eh? Esa frase nos dice esto cuándo va a ser verdad. Sin esa frase sería muy complicado resolver esto. ¿Por qué? Pues porque en realidad me tengo que olvidar de iterar. Mi cabeza no está cogiendo código y pensando cómo evoluciona en el tiempo. Simplemente tengo en la cabeza presente el principio de inducción matemático, que me lo creo, que yo me lo creo, porque si no me creo esto, también mal vamos. Esto me tengo que creer. Si no confío en el principio de inducción matemático, también os digo que esto es complicado de sacar, porque esta es la base. La base de esto es que existe una teoría matemática que, como decía, es una de las teorías más probadas de las matemáticas. Y me tengo que creer esto. Un pequeño acto de fe, que es creerse que esto funciona. Si no me lo creo, y esto para n mayor que n sub 0. Si no me creo esto, ¿alguien no se lo cree? ¿Alguien no se cree esto? ¿Todo el mundo se lo cree? ¿Tiene fe en el principio de inducción o no? ¿Todo el mundo tiene fe ahí o qué? ¿Alguien que no se lo crea? Miriam. Voy a hacer unas preguntas. ¿No te Miriam. valdría n mayor o igual a n0? No, tiene que ser mayor. Porque si no me tendría un caso doble. Vale, sí. La línea 9 es para el más pequeño y Sí, la sí, línea el 2 resto para el resto. para valores mayores que el primero. Venga, Miriam, dime, cuéntame. ¿Tú te crees el principio de inducción matemático? A ver, yo me lo creo. Me lo tengo que creer, ¿no? Bueno, no sé, puedes decir, bueno, yo no me lo creo. Yo sí, sí, me lo Está creo. bien que no te lo creas, si está bien que no crees en las cosas, si lo que hay que hacer es probarlas. Pero bueno, digamos que tampoco me hace falta creérmelo. En realidad, lo que tengo que hacer es ponerlo en marcha y ver, joder, si esto funciona, es verdad, algo hay ahí, ¿no? No sé qué es, pero algo funciona. Vale, en realidad tampoco me lo tenía por qué creer. Yo no me lo creo, pero lo voy a probar. Me han dicho que de esta manera puedo resolver los problemas, lo voy a probar y a ver qué pasa. Venga. Pues bueno, no, si lo creéis, si queréis así, no nos lo vamos a creer ni siquiera. Simplemente lo voy a probar. Venga, primero, voy a buscar el elemento más sencillo. Voy a buscar lo más fácil para resolver esto. Que como os digo, en este caso no es lista vacía porque estoy buscando un elemento, sino sería, el más sencillo sería el elemento que ocupa la posición 1, en cuyo caso la solución será ¿cuál? Álvaro, ¿cuál es la solución si el caso más sencillo que se me ocurre es que el n valga 1? La cabecera. Claro. Bueno, es que hay dos La Álvaros. cabecera. ¿Existe otra opción? ¿Podría poner otra cosa diferente ahí o no? ¿A alguien se le ocurre algo diferente que poner ahí? En el caso base dices, Sí. ¿Se podría poner otra cosa? Que hiciese que eso fuese verdad. a mí se me ocurrió antes poner una lista vacía y 0 elementos.
Venga, vamos a ver. ¿Se te ha ocurrido qué? ¿Se te ha ocurrido 0 Pone elementos? elemento enésimo, 0, una lista vacía. Y claro, pero luego no sé qué pone en el otro lado. Claro, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Es que no puedo poner nada. Si es que el problema con el 0 es que no puedo poner nada. ¿Qué pongo ahí? Vacío, ¿qué pongo? Para que eso sea verdad, ¿qué tengo que poner ahí? Guión bajo. No, guión No, bajo tampoco. cualquier cosa. Claro. Eso no es verdad. Si pongo cualquier cosa, ¿eso es verdad? O sea, Cuando ahí puedo haber, yo qué sé, un camión de melones. O sea, si dame el elemento 0 en la lista y dice, puf, o un camión de un helicóptero. Digo, bueno, pues un helicóptero tampoco es, ¿no? No, eso no me vale. Ahí no puedo poner cualquier cosa, lo que me dé la gana. Tengo que tener mucho cuidado con eso, porque tengo que poner cosas que sean verdad. Y a ver qué pongo ahí para que eso sea verdad. Si a alguien se le ocurre algo, el vacío. Pero no tengo algo para representar el vacío. Que yo sepa, en Paro no hay nada para representar el vacío. Si hubiera algo, a lo mejor sí tendría sentido, pero que yo sepa no existe algo para representar el vacío en Prolo. Entonces, esa acción de 0 lista vacía me da algunos problemas. Entonces, voy a pasar de ese caso que me da problemas y voy a pensar en ese. El siguiente, venga, voy a pensar en el 1. ¿El 1 qué pasa? El 1, pues, de una lista, el primer elemento será la cabeza, ¿no? Independientemente de lo que haya por detrás, eso va a funcionar. Lo que haya en el resto me da igual. Y a mí lo que me interesa es que lo que hay en el principio. Me da igual lo que haya en el resto. Esto me da igual. Por eso pongo un guión bajo, porque eso no me importa lo que haya ahí. ¿Bien o no? En el caso de lista vacía, lo que va a pasar es que dirá que es falso, porque el caso de lista vacía no está contemplado. Y si yo pregunto por lista vacía, me va a decir que no está, que es falso, que es mentira. Con lo cual, es una solución que me vale. Porque en realidad, preguntar por una lista vacía no tiene mucho sentido. Dame el elemento n de una lista vacía. Es decir, bueno, si no hay nada, ¿qué te voy a dar? ¿Vale? O sea, me vale como solución de lista vacía que sea falso. Y por la hipótesis del mundo cerrado, que diga, todo lo que yo no escriba aquí, todo lo que yo no defina, será falso. Con lo cual, como no tengo un caso para la lista vacía, me va a decir que es falso. Luego, si queréis, probamos eso. Venga, entonces, ¿todo el mundo de acuerdo con ese caso base o hay alguna duda? Sí, ¿no? Todo el mundo de acuerdo. Podéis contestar que sí, ¿eh? Sí, sí. Todo el mundo de acuerdo, venga. Seguimos. Elemento enésimo. ¿De qué? A mí lo que me interesa aquí es preguntarle al resto, porque quiero aplicar inducción. Entonces, a mí lo que me interesa aquí es hacer algo como cabeza barra resto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dice la inducción es que le pregunto al n-1. ¿Y cómo decíamos que le preguntamos a la n-1? Pues haciendo esto. Del resto. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero hacer. Aplicar la inducción. ¿Qué me dice en la inducción? Dice que si el n-1 es cierto, si esto fuese verdad, puedo asegurar que esto va a ser. Entonces, primero voy a conseguir esto. Voy a hacer que esto sea. Voy a preguntar por el n-1, a ver qué pasa. Y aquí lo único que sucede, como aquí tengo una n, que ya hemos visto que la n tiene que ser mayor que el primero, porque así lo dice la inducción, que el caso recursivo vale para valores mayores que el primero. Vale. Pues si esto fuese verdad,
que tengo aquí. Y además, ¿y aquí qué pasa con esto? Como le he quitado 1, esto quizás puede ser difícil de ver. Lo mejor aquí quizás sea ponerse un ejemplo para ver qué ha pasado con el n si le pregunto al resto. Y el ejemplo que he puesto antes. Si yo quiero n elemento enésimo de, por ejemplo, el 3 de la lista, el 4, la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, el elemento enésimo de esta lista va a ser el 4. Si le pregunto al resto, será lista 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pregunto al resto qué ha pasado. Como he quitado 1, pues claro, he quitado 1 y quiero ese elemento que está ahí. Antes ocupaba la posición 1, 2, 3, 4, pero ahora al quitar 1 del principio, lo que antes era la posición 4, ahora es la posición 3. Con lo cual, eso me lleva a pensar que aquí tengo que hacer algo a la n. Tengo que quitarle 1 a la n. Porque si no, esto no encaja. Como yo quiero la posición 4 y he quitado 1 del principio, necesito quitarle 1. n2 es n-1. Y ahora, donde antes ponía n, ahora pongo n2, que es n-1. Esto me va a dar la posición 4 del resto, que es exactamente igual que la posición, la tercera posición del resto es exactamente igual a la cuarta posición de la lista completa. Con lo cual, lo que viene aquí es exactamente lo que viene aquí. ¿Algo mejor ahora o no? Sí, pero ¿se me oye? Bueno, ahora sí. Sí. Lo que no termino de entender es falta lo de la unificación, ¿no? Porque elem tendrá que unificar con el valor que ocupa en la lista. Dime en qué línea de código estás mirando. ¿La 17? En el programa en general. Pero no, quiero decir, en el título del ejercicio pone, será cierto cuando el elemento unifica con el valor que hay en la lista, en la posición, en este caso, n2, ¿no? Sí. ¿Y dónde se hace esa unificación? Unificación. Bueno, esa es la parte que nos falta. Y es que os decía que existe un algoritmo de resolución que lo que hace es tomar todas las reglas que yo escriba y intentar hacer que eso sea verdad. Toma este código, línea 13, línea 14, línea 13, 15, 16, 17, estas tres líneas que he puesto aquí, todo este código, y lo que hace es buscar o intentar que eso sea verdad. Y para eso utiliza la unificación. Pero lo interesante de eso es que yo no necesito saber ese algoritmo cómo funciona para resolver los problemas. Está bien saberlo, lo veremos, ya veremos cómo funciona ese algoritmo, pero no necesito saber cómo funciona para resolver. Esto, lo que tenemos que decir, vale, Prolog se va a buscar la manera, si puede, si pudiese, si eso fuese posible, se va a buscar la manera de que eso sea verdad. Yo no me tengo que preocupar cómo lo hace. Yo sé que Prolog, si existe la posibilidad de hacer esto cierto, Prolog lo va a hacer. Si existe una manera de hacer que algo sea verdad, Prolog lo va a encontrar. No me importa cómo lo hace, pero sé que lo va a hacer.
Esa es, Pero porque la variable elem se relaciona con cabeza del caso base, ¿no? Claro. no. ¿O no? Se relaciona, es que eso que se relaciona. Quizá para mí el esfuerzo creo que más importante de este tipo de programación es romper la inercia que llevamos de tantos años que lleváis programando, romper la inercia de coger el código en vuestra cabeza y empezar a imaginarlo cómo evoluciona en el tiempo. Eso para mí posiblemente sea el cambio más importante. Dejar de ver el programa como algo que se está evolucionando en el tiempo, cómo se mueve en el tiempo. El típico for de una lista. For i igual a 1 hasta n. Yo veo un puntero que va pasando por todos los elementos de la lista. Me imagino en mi cabeza ese índice como va pasando por todos los elementos. Y yo a partir de ahí hago lo que sea. Ese es el razonamiento habitual a la hora de resolver un problema en programación imperativa. Y va bien, funciona, no está mal. Pero aquí no tengo un bucle for. La única herramienta que tengo es la inducción o la recursividad, que viene a ser lo mismo. Entonces, si intento ver eso que se está llamando a sí mismo constantemente en mi cabeza, es muy posible que no sea capaz de resolver. Porque el esfuerzo mental que requiere hacer eso, esa secuencia de llamadas, es muy grande. Y al final lo que sucede es que me pierdo. Es fácil que me pierdan por el camino y meta la pata. Porque hay tantas llamadas que hacer hasta llegar al caso base que me perderé. Casi seguro que en el camino me pierdo en algún punto y me equivoco. Entonces yo digo, no lo hagáis, no hagáis ese esfuerzo. Aplicar inducción, preguntarle al n-1 y a partir de ahí intentar, esta sería la solución del n-1. Si esto es verdad, aquí tengo el elemento que ocupa la posición n2 del resto, que en este caso coincide que es justo el elemento que ocupa la posición n de la lista completa. Ya tengo la relación entre el n-1 y el n correcta. Ya sé que eso va a funcionar. No sé si respondo a tu pregunta. Se relaciona, ha dicho, se relaciona el elem con la cabeza del caso base. Bueno, sí, de alguna manera sí, pero yo no me tengo que preocupar por eso. No es mi problema. Pero igual que no es vuestro problema cuando hacéis un select en una tabla en una base de datos SQL, no es vuestro problema si hay un índice, un hash. A mí me da igual. Yo lo que pido ahí es dame el listado de clientes de la tabla de clientes. A mí no me importa cómo está implementado eso por debajo. Me da igual. ¿A que no estáis planteando cuando hacéis ese select si hay un hash, si hay que hacer un recorrido, un bucle for sobre la lista de los hash para encontrar el valor? ¿A que nadie se lo plantea? Simplemente hacéis el select. Select ID cliente, por ejemplo, de la tabla clientes. Me da igual cómo lo haga, no me importa. Ahí sí hacemos digamos, tenemos ya muy interiorizado eso, que a mí me da igual cómo lo haga. Yo se lo pido. Ya la base de datos ya se buscará la manera de hacerlo, como si tengo un clúster de bases de datos y hay una parte de la tabla que cada parte está en una máquina diferente. Al programador eso le da exactamente igual. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay un mecanismo por detrás que resuelve todo esto. Pero yo no lo necesito saber para hacer mi programa. A mí eso me da igual. Yo lo que tengo que poner el foco es en el n-1 y la relación con el n. Y poner un caso base que está correcto. Ya está. Si yo hago eso bien,
se lo di a Prolog y Prolog lo va a resolver. No me tengo que preocupar cómo lo hace. Y aquí yo creo que viene el choque más fuerte de este tipo de programación. Porque nuestra manera de resolver es, queremos hacerlo todo. Meto en las tripas y yo digo todo lo que hay que hacer. Salvo en el caso de las bases de datos, que ahí, por alguna razón, ya hemos aprendido que ahí no tengo que meterme en las tripas. De alguna manera tengo que delegar. Hago esto y yo dejo que lo que hay detrás resuelva. No es mi problema cómo lo haga. ¿Qué? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún valiente que diga algo? Que diga, pues no me entero. O pues yo no lo veo. Ahora sí lo vi. Ahora sí. Vale, cuesta mucho, ¿eh? O sea, que nadie se agobie porque diga, si es que esto es tal, yo no lo veo. Que nadie se agobie por eso, porque está tan delante de nuestras narices y es tan sencillo que os digo, las cosas más fáciles que están ahí delante nuestra, llevamos toda la vida ahí, son las que cuestan más trabajo de ver. Porque está, yo qué sé, estamos acostumbrados a hacer cosas más complicadas, yo qué sé, ¿por qué? Y cuando se nos pone una cosa fácil, pues no lo vemos. Bueno, vamos a probar esto, a ver qué pasa. Vamos a ver si después de tanto rollo, ahora para que no funcione. Bueno. File consult. Vale, ha cargado, no hay ningún fallo. Todo está bien, voy a hacer un listing. Para comprobar que todo está bien. Se cargó correctamente, ahí lo tenemos. Elemento enésimo de 1 será la cabeza. Y el elemento enésimo del n, lo que hago es, este va a funcionar para n mayores que 1. N2 es n menos 1. Y lo que hago es preguntar al resto con ese n2. Y si eso es verdad, aquí tendré el elemento que ocupa la posición n-1 del resto, que coincide en este caso que es exactamente el mismo que el n de la lista completa. Fin del razonamiento. Aquí no hay ni voy sacando elementos, que es una cosa muy típica. Cuando no, yo es que voy sacando, yo no voy sacando nada. Yo simplemente pongo un caso base y relaciono el n-1 con el n. Ya está. No me preocupo cómo esto hace su parte. Yo hago la mía, que es aplicar principio de inducción y hacerlo de forma correcta. Si eso lo hago bien, sé que va a funcionar. Elemento de la lista. Elemento 3, por ejemplo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RV. Resultado. Elemento 3. ¿Más soluciones? No hay. Elemento primero. El primero. Elemento... ¿Qué pasa si pregunto por no está vacía? ¿Qué me va a decir? Va a decir que es falso, que no está. El elemento primero en lista vacía dice que es falso. ¿Por qué? Pues porque como no tengo un caso para lista vacía y por la hipótesis del mundo cerrado, todo lo que no se defina es falso. Pues ya está, me simplifica y digo, vale, pues como no he dicho nada de lista vacía, dice que es falso. Este es un caso en el que la inducción no se construye con lista vacía. Veremos más, pero este es el primero. La inducción en este caso se construye
con el n y quitando un elemento de la lista, igual que antes, preguntando por el resto y construyendo bien la relación entre el n de la lista completa y el n de la lista que le falta un elemento. ¿Alguna pregunta? Uy, qué callados estáis. Yo no sé, como no puedo ver las caras, esto es un rollo. No puedo ver las caras, yo no sé si estoy enterando, si no. Es que es muy temprano. Es muy temprano, son las 10 menos 20. Vamos a hacer un descansillo, ¿no? ¿O qué? Lunes a las 8:30 de la mañana, aquí con la paliza esta. Venga, vamos a hacer un descanso, ¿no? Ok. De acuerdo. Sí, sí, pregunta. ¿Alguien iba a decir algo? No, que bien, que vale. Venga, pues nada. Vamos a hacer un pequeño descansito, 5 minutos y volvemos, ¿vale? Si a alguien después de esto se le ocurre alguna otra pregunta, pues que hable. Venga, nos vemos ahora, 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese descanso? ¿Escucháis? Sí, sí. Sí. Bueno, alguien se ha ido en el descanso, alguien ha decidido abandonar. Bueno, ¿alguien me quiere comentar algo de todo esto? ¿Cómo vais? Quiero escucharos un poco, quiero que me digáis. Ahora mismo estamos en el principio. Como decía, esto empieza te rompe la cabeza y requiere un esfuerzo en abrir la mente y pensar de una manera diferente a la hora de resolver los problemas. Que nadie se agobie, porque bueno, porque todo así. Venga, alguien que me comente algo. ¿Alguien quiere decir algo? Me gustaría saber vuestra opinión en estos momentos. Yo lo he entendido bien, sin problema, ¿vale? Vale, No tengo ninguna duda. muy bien, muy bien. ¿Alguien que quiera comentar otra cosa? ¿Quiera compartir algo? Nada más. Vale, venga, seguimos. Esto es practicar, practicar y practicar. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Aquí estaba mirando antes el manual. Elemento enésimo. Bueno, aquí lo siguiente que aparece son los predicados predefinidos. El length, por ejemplo, ya lo hemos visto, nos da la longitud de una lista. Como veis, tiene la interrogación tanto en el primer argumento como en el segundo, lo cual indica que puedo hacer que el predicado sea reversible. Y aquí hay una explicación de lo que significa ese más, menos en la interrogación. Bien, otros predicados predefinidos. El append, el member. Members nos indica si un elemento pertenece o no. Reverse ya lo había implementado. Le damos la vuelta a la lista. NTH0 me da la posición. Es el mismo que acabamos de hacer. El elemento enésimo de una lista, pero uno empezando en 0 y otro empezando en 1. Porque sí. ¿Deberíamos Sí. estar viendo tu pantalla? Sí, debería estar viendo la pantalla. Sí, gracias. Estoy aquí hablando sobre la pantalla y no. Vale, bueno. Pues lo que estaba diciendo es esto. Que aquí, vamos por aquí, por esta parte, página 70 del manual. Y hemos implementado reverse y en idea al final, básicamente también lo hicimos otro día con el append. En vez de hacerlo recursivo, lo hicimos con append. Elemento enésimo lo que acabamos de hacer. Aquí en los predicados predefinidos está el length.
y aquí, como os decía, con la interrogación. Y aquí una pequeña explicación de qué significa el más, menos y la interrogación, que ya lo hemos visto también. Aquí algunos predicados más predefinidos. El append member indica si un elemento pertenece o no a una lista. El reverse. El NTH0 y el 1. Este es el que acabamos de hacer. Sería el elemento enésimo de una lista. Empezando por el 1. Alguien en alguna ocasión preguntó, bueno, en Perl las listas, ¿en qué elemento empiezan? ¿En el 0 o en el 1? Y ahí la respuesta, fijaros, aquí lo tenéis de alguna manera, podéis, es vuestra decisión. Como Prolog no sabe en realidad nada del mundo, nada más que lo que yo le diga, vosotros podéis decidir, cuando hagáis una implementación, si vuestro primer elemento va a ser el 0 o el 1. Es vuestra decisión, pero tenéis que ser coherente con la decisión que toméis. Si decidís que el primero es el 0, pues nada, pues podéis utilizar el NTH0. En ese caso, ¿qué habría que modificar nuestra implementación? O hacer un nuevo. ¿Qué tenemos que modificar aquí? Si en vez del primero ser el 1 fuese el 0. Que en el caso base. básico, claro, tiene que ser un 0 en vez de un 1. Vale, aquí tenéis que poner un 0, sería... Vamos a ponerle 0. Aquí habría que poner un 0. ¿Y qué más? ¿Algo más? El n mayor que 0, la condición. Exactamente. Y ya está. Y ahora aquí esto lo llamamos, en vez de esto, le llamamos 0 y listo. ¿Vale? Falta uno detrás del punto, 2 puntos y esto. Línea. 17. Faltaría un 0, ¿no? Digo, en cómo estás llamando a la función. Ah, vale, sí. Perfecto. Muy bien, pues ya está. Aquí pondríamos empezando desde 0. Vale, ya está. Pero en realidad esto no es como C. En C las listas empiezan en 0. Aquí vosotros tomáis las decisiones. Vosotros decís a Pro lo que tiene que saber del mundo. Pro no sabe nada en principio y vosotros le vais a contar lo que es el mundo a través de estas reglas lógicas y de estos programas. Entonces, vosotros podéis decidir lo que queráis. Vosotros decidís cómo queréis que esto funcione. Bueno, nos queda... ¿Seréis capaces de implementar el member, el pertenece? No lo hemos hecho, ¿no? Pertenece. Un elemento a una lista. Aquí en principio más y esto es cierto si el ¿vale? ¿Seréis capaces de implementar eso? Con la filosofía que ya estamos viendo. Venga, nos queda, hoy vamos a cortar también un poco antes, vamos a salir a I20 más o menos, de I20. Tenéis 5 minutos para intentar resolverlo, ¿vale? Y ahora me comentáis, cuando lo hayáis probado, lo habéis intentado, me comentáis. Corto y conecto en 5 minutos. Y me decís. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, aunque aún todavía no lo tengo montado. En algunos minutos más. Os dejo un poco más. Sí, ¿no? Venga, pues dejo un poquito más y 2 o 3 minutos más y así lo podemos ver antes de que termine, antes de I20. Venga, ahora vuelvo a conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Yo creo que bien. ¿Lo tienes? Sí. A ver, más o menos creo que sí. Pasa que me ha petado el programita y no sé cómo quitar ahora. Pero bueno, lo que es el predicado, sí. ¿Alguien que no lo tenga todavía? ¿Que le falte poco? ¿Al que le quede algo? Venga, Alberto, compártelo. Vale. ¿Se ve? Se ve, sí. Como... Si puedes poner eso un poco más grande, te lo agradezco. Pues lo voy a poner en el notepad. Ahí, mucho mejor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Venga, primera parte. Pertenece muy bien. Pertenece al elemento. Si está en la cabeza, pertenece. Muy bien. Si está en la cabeza, pertenece. Y si no pertenece en la cabeza, ¿dónde va a pertenecer? Tengo dos opciones. O que pertenezca el primero. En este caso, la inducción la vamos a construir parecido al anterior, no tanto por la lista vacía, sino por el hecho de lo más fácil, el caso más sencillo va a ser que aparezca en el primero, y si no está en el primero, ¿dónde va a aparecer? En el resto. En el resto. Claro. Si está en el resto, línea parte derecha de la línea 5, si eso es verdad, si pertenece al resto, significa que va a pertenecer a la lista completa. O sea, si el n-1 fuese verdad, si n pertenece al resto, también indica que pertenece a la lista completa. La pertenece de n a... ¿Vale? Perfecto. Ya está. Muy bien. Este es el razonamiento. O pertenece en el primero, y si no pertenece en el primero, Ya. ahí cuando te pase eso, escribes un punto y ya vuelve. Es que estaba ahí cogido y no sabía. Sí, cuando os pase Porque eso, sí, en este caso mismo, si haces el pertenece, tienes la opción del true y el false. sí. ¿Cuál es la pregunta? No he entendido. No sé quién está compartiendo, ¿cómo se llama? ¿Puedes ejecutar otra vez el pertenece 2? ¿Este? Sí, sí, ahora le das a intro y le das a shift punto y coma, ¿Shift punto y coma? sí, para que te muestre el resto de opciones. Y pone falso, ¿no? Porque ahí cuando escribo punto y coma, lo que le estoy diciendo es si hay más soluciones. Aquí en realidad pasa una cosa. ¿Por qué se queda en el true esperando? Vamos a arreglar eso. Se queda en el true esperando porque hay una solución doble. ¿Cuál es la solución doble? A ver quién se da cuenta. ¿Cuál es la solución Ah, doble? O sea, tengo
o pertenece a la cabeza o no pertenece a la cabeza. ¿Cómo digo que no pertenece a la cabeza? ¿Cómo diría que no está en la cabeza? Porque claro, poner un guión bajo, si pongo un guión bajo, aquí me refiero a la línea 5, en la parte de la izquierda, ahí, exactamente ahí, pongo un guión bajo, eso estoy diciendo que puede haber cualquier cosa. Pero en realidad lo que tengo que decir, o pertenece a la cabeza o no pertenece a la cabeza. ¿Cómo digo que no pertenece a la cabeza? Que N no es la cabeza. Está perfecto como lo has puesto en el 4, para decir que es la cabeza, directamente pongo la misma variable. Eso está perfecto. Pero ¿cómo digo que no pertenece? Que la N no sea la cabeza. Es con un valor diferente. Venga, escribe ahí, por ejemplo, cabeza. ¿Aquí? ¿Dónde Sí. está el guión bajo? Exactamente. Cabeza. Y ahora, después del 2 puntos guión, porque no hay otra forma de hacerlo, justo después, pon que N no unifica, y no unifica es la barra de directorio de Windows, no la otra, esa. Barra igual, cabeza. Y de esa manera le estamos diciendo que la segunda línea 5, es para los casos en los que cuando no esté en la cabeza. Mira, carga el programa y vamos a ver si hay alguna diferencia. Con este ejemplo, ¿no? Sí, Pongo lo del punto y coma. sí. Pues no. No sé por qué. Bueno, porque en realidad no hay variables, no hay soluciones dobles. Bueno, no cambia mucho. Pero bueno, digamos la forma correcta sería esa. Es decir, o está en la cabeza o si no está en la cabeza, pues el segundo caso. ¿Por qué se queda esperando? Pues bueno, no sé. Cuestión de implementación, porque no hay otra opción. No hay ninguna otra opción. Debería decir true y ya está. Pero bueno, como hay varios elementos, supongo que intenta buscarla y al final dice que no. Dice que es falso porque mi pregunta cuando escribo punto y coma es prolog. Estoy diciendo, prolog, ¿hay más soluciones? Y prolog dice, no, no hay. No hay más. El falso significa que no hay más soluciones, no que sea mentira. ¿Vale? Eso quiero que también que lo sepáis. Cuando escribo punto y coma, le pregunto, prolog, ¿hay más? ¿Hay más soluciones? Y prolog dice, no, no hay más. Pero fijaros que al principio dice true. Si es verdad, es verdad. Vale. ¿Vale? Por eso dice falso después. Perfecto. ¿Puedes compartir ese código por el chat? Sí. Que lo voy a copiar. Estoy subiendo los programas a GitHub. No sé si alguien le ha hecho un vistazo, pero todo el código que estamos haciendo lo estoy subiendo a GitHub. Y por ahí he dejado también en el comentario de los vídeos en YouTube, he dejado el enlace a GitHub para que los tengáis por ahí, ¿vale? Si queréis echar un vistazo al código que voy haciendo, que vamos haciendo, pues está por ahí, ¿vale? Mira, pues vamos a dejarlo aquí. Y así tenéis unos minutos para descansar antes de la siguiente clase y yo también, prepararme para la siguiente. Perfecto, pues nada. Que si ¿alguien tiene alguna pregunta antes de irnos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Venga, pues nada, que tengáis buena semana. Bueno, buena semana hasta... Bueno, esta semana ¿cómo estamos de clases? Con la Semana Santa estoy un poco despistado. ¿Tenemos clases o no? Yo pienso de que sí. Creo que sí. Hasta el jueves, ¿no? Vale, Sí. ando yo un poco despistado con la Semana Santa, no sé ni cuándo cae. Vale, perfecto. Pues entonces nos vemos jueves. Que tengáis buena semana. Igualmente. Venga, Pronto, hasta hasta luego. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Pero